estar aquí con ustedes. Vamos entonces a continuar con nuestro estudio intensivo del libro de Gálatas. ¿Se recuerdan ustedes? Gálatas. Estamos en el capítulo 4 del libro de Gálatas. Es nuestra enseñanza número 18 del libro de Gálatas. Así que todos los que han estado muy al pendiente de esta enseñanza, espero estén disfrutando de este conocimiento, así como lo disfruto yo también. Y hoy vamos a leer el capítulo 4, vamos a leer del versículo 5 al versículo 7. Y vamos a ponerle el fundamento a lo que vamos a aprender en esta mañana. Versículo 5 del capítulo 4. Para que redimiese a los que estaban debajo de la ley. Es decir, Jesucristo fue súbdito o se humilló, vamos a decir que él hizo y obedeció lo que la ley decía para redimir a los que estaban debajo de la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo en vuestros corazones, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres más siervo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Cristo, de Dios por Cristo. Hasta ahí vamos a parar y vamos entonces a sentarnos con mucha atención y muy cómodos para oír la palabra de Dios. Oren también por los hermanos que se fueron de fin de semana, se pintaron, pero que disfruten, ¿verdad? Donde anden, que están descansando con sus familias, pasando un buen tiempo. Gloria a Dios. Vamos ahora a analizar un poquito más acerca de lo que éramos nosotros, porque no éramos hijos, dice la Biblia, éramos esclavos. Y descubrimos a través de esta enseñanza que la ley fue un amo brutal y cruel que nos condenaba. La regabas, te condenaba, ojo por ojo, diente por diente. Porque así era la ley. Siendo que Israel, cuando fue instruido, cuando recibió la ley, él prometió solemnemente, ¿se recuerdan? En el Sinaí, allá con Moisés, que ellos iban a obedecer la ley, pero no cumplieron. No hubo nadie, absolutamente nadie, perdón, que la pudiera cumplir como lo hizo Jesús. Por eso se hizo súbdito a la ley. No hubo nadie capaz de hacerlo como él hizo. Entonces era un amo brutal y cruel la ley, porque la violación de la ley era sentencia de muerte. Así que Dios agregó la ley con el propósito de que se convirtiera en un ayo, en un tutor, y que de esta forma los llevara a Cristo. Ya lo he explicado con más detalle en mis mensajes anteriores. Entonces, la ley, al haberla Dios agregado, se convirtió en un tutor, en un ayo, y fue ese precisamente como un guardián, y fue ese guardián que tuvo la tarea, que tuvo la responsabilidad de llevarnos a Jesucristo. Escuchen muy bien, esto es muy importante que ustedes lo definan muy bien y lo puedan comprender. Fue el guardián, el tutor, que tenía la responsabilidad, o que fue su responsabilidad, fue su tarea llevarnos a Cristo. Y al llevarnos a Cristo lo hizo, escuchen ustedes, para que fuésemos justificados por la fe. Es increíble lo que la Biblia nos enseña.
¿Por qué? Porque la salvación siempre ha sido por fe. En Gálatas 3:24 encontramos esta maravillosa verdad. La ley fue nuestro tutor, nuestro ayo, para llevarnos a Cristo y para que de esta forma nosotros fuéramos justificados por la fe, y es por la fe únicamente. Y cuando esto sucedió, pasamos de la esclavitud de la ley, escuchen ustedes, a la libertad en Cristo. Pues venida la fe, dice la Biblia, ya no estamos bajo ayo. Versículo 25, más venida la fe, ya no estamos bajo tutoría. Es decir, que la función de la ley significa que terminó. Síganme con mucho cuidado. Gálatas 3:25. Eso significa entonces que venida la fe, ya no estamos bajo tutor, ya no estamos bajo la tutoría de la ley, sino que ya estamos nosotros, de acuerdo a la venida a la fe, ya no estamos bajo ese control estricto, porque pasamos de niños a adolescentes en el conocimiento de Dios. Y ya no estamos bajo ese ayo. Eso significa que ya no soy esclavo, sino hijo. Vamos a tratar de explicarlo de una mejor manera, de la manera más simple y sencilla. Cuando esto sucede, cuando la ley deja de ser nuestro tutor, nuestro ayo, viene la fe y ya no eres más esclavo, sino hijo. En Gálatas 4, donde estamos, versículos 5 y 6, vemos esta verdad muy importante. Esto sucedió precisamente para que nos redimiera Cristo a los que estábamos debajo de la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Y ya siendo hijos, entonces Dios envió su Espíritu Santo en nuestros corazones para que de esta forma fuéramos nosotros adoptados y guiados por su Espíritu Santo. Es decir, que hemos sido adoptados en la familia de Dios y somos hijos de Dios. Y la pregunta es, ¿cómo funciona esto? Es muy sencillo. Por ejemplo, si nosotros vamos al libro de los Efesios capítulo 1 versículo 3, vemos de la forma en que esto funciona. Aquí comienza el apóstol Pablo dándole una exaltación a Dios por nuestro Señor Jesucristo, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Según dice Pablo, nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo. Es decir, era un plan que Dios ya había diseñado desde antes de la fundación del mundo, pero que fue traído en los postrimeros tiempos, es decir, en el último tiempo. Porque de acuerdo a lo que nosotros ahora entendemos, significa entonces que el plan de Dios no fue un plan que venía de una forma, digamos, sin ninguna planeación, sino que es algo que Dios planeó desde el principio, para que nosotros fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado desde antes de la fundación del mundo para ser adoptados hijos, por Jesucristo a sí mismo, según el puro efecto de su voluntad, para alabanza de su gloria en su gracia, en la cual nos hizo aceptos en el amado. Es decir, que Él nos escogió, nos predestinó para ser adoptados como hijos. Para mí esto es adopción. Y la adopción es una elección. Es decir, Dios eligió adoptarnos.
Adopción es el acto de incorporar a la familia a alguien nacido en otra familia. Y eso es exactamente lo que Dios hizo con nosotros. Es exactamente lo que Cristo hizo con nosotros. Porque fue la única manera en la que los creyentes pueden convertirse en hijos de Dios. Porque pertenecíamos lógicamente a una familia. No éramos huérfanos, no éramos unos huérfanos, teníamos una familia anteriormente. Pero mediante el acto de la adopción espiritual a la que nos estamos nosotros refiriendo, es porque era necesario esto porque pertenecíamos a otra familia, según Juan 8:44. Pero vean ustedes que cuando nosotros pertenecíamos a esta familia, a este papá, porque hasta papá teníamos, ¿verdad que sí? No lo dice ahí la Biblia. ¿Y qué es lo que nosotros hacíamos? Hacíamos lo que a él le daba su gana. Nos traía por donde quería, nos llevaba a donde quería, nos destruía. Dice aquí que cumplíamos los deseos de él. Así era precisamente. Y es precisamente de esta familia a la que Dios nos saca para adoptarnos. Porque estábamos en este ambiente, cumplíamos sus deseos, hacíamos lo que él quería, y dice la Biblia que éramos hijos de ira como los demás. Pero escuchen, éramos ¿qué? Hijos de ira como los demás. Ahora bien, en el capítulo 2 del libro de los Efesios, versículo 3, aquí vemos algo muy interesante, hablando de la familia a la que pertenecíamos. Dice que cuando pertenecíamos a esa familia, andábamos conforme a la condición de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Dónde andábamos? Cuidado con esto. El espíritu que ahora obra en ¿quién? En los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros también vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira también como los demás. Vean ustedes, por eso, la importancia de entender lo que significa el espíritu de la adopción. Significa entonces que hemos sacado de una familia perversa, de una familia que realmente estaba destinada para la ira de Dios. Pero Dios dice el versículo 4 que es rico en misericordia con su mucho amor con que nos amó. Aún nosotros estando muertos en pecados y en delitos nos dio vida juntamente con Cristo. Y ahora por gracia sois salvos, por la fe. Y esto no es de vosotros, es un don de Dios. Y dice la Biblia que juntamente nos resucitó a sí mismo y nos hizo sentar en los cielos con Cristo para mostrar en los siglos venideros las abundancias de su gracia, de la riqueza que hay en la bondad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos. Escuchen ustedes, por la fe. Y esto es un regalo de Dios, es un don de Dios, algo que Dios nos entregó. Y no por obras, dice el versículo 9, para que nadie se gloríe. Ahora, podemos decir de esta manera que esa era nuestra familia. Y yo creo que se oye hasta un poquito extraño, ¿no? Decir que pertenecíamos a una familia tan perversa, tan alejada de Dios, que vivíamos como nosotros queríamos, nos metíamos a donde nos daba la gana, hacíamos lo que queríamos. Pero
cuando hemos venido nosotros ahora a la adopción de hijos, la situación cambia completamente. Es un cambio radical. Esa era nuestra familia y esto es precisamente la parte de la importancia de darnos cuenta cada uno de nosotros de la riqueza de nuestra salvación. Creo que recordar esto hace que la salvación se convierta en una riqueza espiritual para nosotros. Porque de alguna manera hacemos una evaluación del sistema de vida que se vive fuera de Jesucristo y la vida a la que Dios nos ha llamado ahora. Si hacemos una evaluación, nos damos cuenta de la riqueza de nuestra salvación. Porque pertenecíamos por naturaleza a la familia de Satanás. Hay que decirlo con todas las letras. Pero Dios dice la palabra que nos ha adoptado. Esto solamente pasa en Cristo. Única y exclusivamente. En Cristo fuimos adoptados. Fuimos, dice la Biblia, injertados en la oliva. Y por lo tanto nos convertimos en hijos de Dios y unidos a Jesucristo es precisamente lo que hace que esto sea una excelente y maravillosa realidad de lo que es la salvación. Cuando tenemos esta visión y este conocimiento, realmente nosotros podemos entender las riquezas de la gracia, de la bondad, de la sabiduría y de lo que Dios está haciendo en medio de nuestras vidas. En Primera de Juan capítulo 3 versículo 1 dice: mirad cuán amor nos ha dado el Padre que nos adoptó, que seamos llamados hijos de Dios. Por eso dice la Biblia que el mundo no nos conoce, porque el mundo no lo conoce a Él. Es imposible que Dios adopte a alguien y que esa persona no lo conoce. Esto solamente pasa en Cristo. Y tiene que haber esta conexión, tiene que haber este conocimiento, tiene que haber esa intimidad de entender que Él nos dio la potestad de ser hechos hijos. Por eso dice: muy amados, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, porque sabemos que cuando Él apareciere, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Eso significa entonces que nos ama lo suficiente, no solamente para salvarnos y limpiarnos de nuestros pecados, dar su vida por nosotros, sino que también para adaptarnos o adoptarnos en su familia, para convertir de esta forma la herencia completa que Él quiere darnos. Si hacemos este recorrido y descubrimos todas las riquezas que contiene esto, creo que es lo suficientemente interesante, excelente y maravilloso para que esto nunca nos aparte del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Es una gran riqueza lo que nosotros estamos recibiendo. Él quiere compartir su herencia completa con nosotros. Es asombroso el amor de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Y vemos cómo el amor que Él tuvo por nosotros es lo que causó todo esto. Y es precisamente este motivo que lo impulsó para que fuera detrás de nosotros y adoptarnos.
Así que desde el momento en que nosotros hemos creído en Jesucristo, ya no somos más siervos, ya no somos más esclavos, sino hijos. Y si hijos, también herederos. Eso significa entonces que heredamos todo lo que es en Cristo. Es decir, heredamos todo lo que Dios posee. Porque estamos en Cristo. Estamos en Jesús, estamos sirviéndole a Él, estamos nosotros dándole lo mejor de nuestras vidas, estamos dándole la gloria, la alabanza, la adoración, la lectura, la repetición de la Biblia, la constante meditación en ella. Y eso es precisamente lo que a nosotros nos hace estar en Cristo, porque estamos constantemente en las nuevas que Él tiene para nosotros. Así es nuestra adopción. Dios coloca misericordiosamente a todos los creyentes justificados, regenerados y santificados en su propia familia. Vean ustedes qué cambio tan radical. De la familia de Satanás a la familia de Dios. Es un gran cambio. Es un gran cambio. Así que todo esto lo hace Cristo para que seamos en Él, en Cristo seamos hijos de Dios. Y ahora, ¿cómo puedo estar seguro de que eso realmente ha ocurrido en mi vida? Y de haber creído en Cristo para salvación. Vamos a tratar de analizarlo de una forma. ¿Cómo podemos nosotros estar seguros que estamos en Cristo y que hemos sido adoptados como hijos? ¿Cómo saberlo? ¿Cómo podemos darnos cuenta? En Gálatas 4:6, comencemos por ver esta porción de la Biblia. Dice que Jesús vino precisamente para que nosotros fuéramos parte de esa familia que Él está criando. Y lo que nosotros vemos en Gálatas 4:6 es la confirmación. Es decir, el Espíritu Santo realiza la obra de confirmación de todos los creyentes de su adopción de hijos de Dios. ¿Cómo sucede esto? Cuando vemos que el Espíritu Santo entra y comienza a obrar en nuestros corazones. Es la confirmación. Por cuanto sois hijos, Dios envía su Espíritu Santo, que es la confirmación de la adopción. Vamos a decir que es como la firma de ser adoptados hijos. Por eso Dios envió el Espíritu de su Hijo que clama dentro de nosotros, habla Abba Padre. Abba Padre es un término, escuchen ustedes, familiar y cariñoso en arameo que los pequeños usaban para hablarles a sus padres. Esta palabra es equivalente a la expresión de papito, como alguien que expresa su amor a su padre y su reconocimiento, una forma cariñosa de expresarse hacia su padre. Al igual que nosotros también lo encontramos en Romanos capítulo 8, versículo 15. Estas expresiones, esta expresión habla precisamente de la intimidad y de la confirmación a la que Dios nos llama y lo confirma con su Espíritu Santo en nosotros, en nuestros corazones. Esto sucede cuando el Espíritu de su Hijo, que es el Espíritu Santo,
o el Espíritu de Cristo, como se le llama en otras partes, que entra a nuestras vidas y a nuestros corazones. Quiero que ustedes vayan conmigo detenidamente, porque esta es la confirmación de que somos hijos de Dios. En Efesios capítulo 1, versículo 13, vemos precisamente esto que estoy diciéndoles. Dice, en el cual esperasteis también, ustedes y yo, en oyendo la palabra de verdad. ¿Cómo sucede esto oyendo la palabra de verdad? El evangelio de nuestra salvación, en el evangelio en el que tú creísteis, desde el día que creísteis, dice la Biblia, que fuimos sellados por el Espíritu Santo de la promesa, o es decir, la confirmación de hijos. En esta mañana yo espero que ustedes estén preparados para oír esto y lo analicen detenidamente y mediten y piensen si realmente están sirviendo a Cristo de corazón. Los voy a dejar un poco pensativos. Es decir, Cristo es nuestro Salvador permanente, constante, porque está en nosotros. Cuando dice Efesios 1:13 que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, eso significa que el evangelio de nuestro Señor Jesucristo fue revelado a nuestras vidas. El evangelio, la palabra de Dios, tiene que ser oído para poder ser creído el evangelio. Romanos 10:17. Dice Romanos 10:17 que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Si no, no hay confirmación, no hay adopción. ¿Sabían ustedes eso? Que no existe tal cosa si no es como la Biblia lo enseña. Por eso dice el apóstol Pedro, ¿no? Que tenemos la palabra profética más permanente, más segura, a la cual hacemos muy bien de estar atentos, como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca, hasta que llegue la revelación del evangelio de Cristo a nuestras vidas. Y cuando esto suceda, entonces viene la confirmación, viene el sello de Dios. Pero no es porque hablaste otra lengua, ni porque se te impusieron las manos y comenzaste a brincar como liebre, no, es por el oír del evangelio de Jesucristo. Lo demás son payasadas. No es la Biblia. Cuando somos sellados por el Espíritu Santo es cuando creímos en el evangelio, por revelación recibimos nosotros la confirmación en el oír por la palabra de Dios. Y en Juan 1:12 dice que todos los que les recibieron a través del conocimiento del evangelio, les dio, escuchen ustedes, potestad de ser hechos hijos de Dios a los que creen en su nombre. A los que creen en el evangelio, a los que el evangelio llegó y fue el que hizo la diferencia en nuestras vidas. Esta es la forma en que nosotros recibimos la confirmación, la adopción de hijos, a los que creen en su nombre. El espíritu de la promesa, ¿qué es lo que hace? Hace residencia en nuestras vidas. Hace residencia en nuestras vidas como una garantía. Tenemos una herencia futura y nosotros tenemos que entender que tenemos que ser verdaderos creyentes. Por eso dice el apóstol Pedro en primera de Pedro 1:4 que tenemos una herencia incorruptible que no puede contaminarse, reservada en los cielos. Y esto es algo genial, es algo maravilloso, es algo excelente para nosotros.
Tenemos lo que nuestro Señor Jesucristo dijo antes de irse de esta tierra: voy pues a preparar lugar para vosotros, y después vendré y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes estén conmigo. O sea que tenemos nosotros herencia. Dios tiene herencia para nosotros guardada en el reino de los cielos. Porque no es aquí donde vamos a recibir esa herencia, no. Nuestra herencia está en el reino de los cielos. Y por eso es que ahora nosotros tenemos que entender que tenemos esto que Dios está guardando para nosotros para el día de su venida. ¿Y qué es lo que hace? Que dice la Biblia que nosotros somos guardados, dice Pedro. Somos protegidos en la virtud de Dios por la fe, para alcanzar la salvación, para alcanzar la salud que está aparejada, para que sea manifestada en el tiempo postrero. No es aquí, sino en el tiempo postrero. Herencia futura, protección presente. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pedro. Oh, pensé que estaba ahí. El apóstol Pedro. Primera de Pedro 1:4. ¿Qué es lo que dice aquí Pedro? Tenemos una herencia futura, pero también tenemos una protección presente. En el presente. Es decir, el Espíritu Santo en nosotros nos protege, nos asegura mientras recibimos la herencia. Qué impresionante lo que la Biblia nos dice. Impresionante. Impresionante. Qué maravilloso es esto. Gracias Dios, gracias Dios. Herencia futura, protección en el presente. No estamos solos, Cristo está con nosotros. Él nos protege. Él nos ayuda en nuestras flaquezas. Él nos guía. El Espíritu Santo nos guía. Él está de alguna forma protegiéndonos y asegurándonos mientras recibimos nuestra herencia. Así que si eres un verdadero hijo de Dios, posees el Espíritu Santo. ¿O acaso, dice Pablo, acaso no saben ustedes que son templo del Espíritu Santo, el cual tenemos de Dios y que no es de nosotros? Primera de Corintios 6, 19 y 20. ¿No saben ustedes que somos templos del Espíritu Santo? O sea, es la confirmación de la adopción. El Espíritu Santo. Y que sois comprados por precio. Por eso es que Pablo dice aquí: glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios, que tenemos de Dios y que no es nuestro. Es algo que no es nuestro, es algo que Dios hizo por nosotros. Y termina diciendo en Romanos 8:9: y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. No hay confirmación, no hay adopción. Es serio lo que estamos hablando. Si no tienes Romanos 8:9, la confirmación del Espíritu Santo, no eres hijo. Gracias Dios. No le hace que se queden serios, porque eso les va a ayudar mucho. Los va a poner a pensar. Eso es lo bonito, que escuchar, ¿verdad? No que venga a hacer mucha bulla, mucho ruido y no aprenden nada. En Juan 7, 38 y 39, vamos a ver lo que dijo Jesús. Juan 7, 38 y 39. El que cree en mí, como dice nuevamente que la Escritura, la palabra, ríos de agua viva van a salir de su vientre. Y esto, dice el versículo 39, lo dijo Jesús, del Espíritu que habían de recibir. Escuchen ustedes, esto es
del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús aún no era glorificado. Pero ¿qué sucedió el día del Pentecostés? Llegó la confirmación de lo que Jesucristo había dicho. Y por eso cuando nosotros creímos en Jesús, cuando creímos al evangelio de nuestra salvación, entonces el Espíritu de su Hijo es enviado a nuestras vidas, en vuestros corazones, el cual clama, Abba Padre, es decir, ya hay una intimidad con Dios, ya lo vemos como papá. Ya, no es un extraño, ya es nuestro Padre. Y si tú no lo consideras como tu Padre, entonces hay que preocuparnos por eso. Porque la adopción y el nuevo nacimiento están relacionados. Esto no es posible en el mundo en que nosotros vivimos porque es algo que no es normal. Pero estamos en Cristo. Así que nacemos en la familia de Dios por regeneración y somos adoptados en la familia de Dios. Ambas imágenes son esenciales para que entendamos las riquezas que contiene la salvación. Es decir, el nuevo nacimiento en la familia de Dios determina nuestra naturaleza. Ahora vamos a tratar de visualizarlo de esta manera para poder entender lo que es la adopción y lo que es el nuevo nacimiento. En el nuevo nacimiento nosotros adquirimos la naturaleza de nuestro Padre, algo que no puede suceder en el mundo. Si tú adoptas un hijo, jamás va a adquirir tus genes, tu naturaleza, tu ADN. Nosotros sí. No sé si me entendieron. Yo creo que sí, ¿verdad? Es muy sencillo entenderlo. Para poder nosotros visualizarlo de una mejor forma, es decir, el nuevo nacimiento en la familia de Dios, como se dice Juan 3, ¿verdad? A Nicodemo, si quieres tú ser parte de la familia de Dios, tienes que volver a nacer. Y Nicodemo dijo, pero ¿cómo puede suceder esto? Juan 3:3, ¿verdad? ¿Cómo puede suceder esto? ¿Quiere decir que tengo que regresar al vientre de mi madre y volver a nacer? No, estamos hablando de un nuevo nacimiento en la familia de Dios para que se determine nuestra naturaleza con la naturaleza de Dios. Y se relaciona precisamente este nuevo nacimiento con la naturaleza de Dios, porque en Cristo somos una nueva creación, una nueva criatura. Si alguno ya está en Cristo, nueva criatura es. Es algo nuevo, una nueva creación. Es algo nuevo que Dios está haciendo. Es algo que significa volver a nacer. Significa darnos vida espiritual. Por otro lado, la adopción no se relaciona con recibir la vida eterna, sino con la herencia que es nuestra. Vamos a ver. Número 1, ya entendimos que en el nuevo nacimiento nosotros adquirimos la naturaleza divina, la naturaleza de Dios, la vida espiritual que Dios nos da. Mientras que la adopción no se relaciona con el nuevo nacimiento, sino que a la adopción se relaciona con la herencia que nosotros vamos a recibir en la nueva vida, en la vida eterna. Es decir, que se relaciona con lo que Dios nos va a conceder por el amor con el que nos amó. El nuevo nacimiento estamos hablando con referencia a nuestra naturaleza. De acuerdo a la Biblia, dice que hemos sido regenerados, recreados, adquirimos una nueva naturaleza y cuando hablamos de la adopción estamos hablando de herencia.
Y eso es exactamente lo que nosotros vamos a recibir. Porque la adopción se conecta con la elección. ¿Por qué? Porque fuimos escogidos en el amado, escogidos en Él desde antes de la fundación del mundo, para ser adoptados hijos y para recibir la herencia que Él tiene para nosotros. Por eso la Biblia nos enseña que nosotros tenemos el Espíritu Santo. Romanos 8:11 dice que mora en vosotros. Tenemos el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo que mora en vosotros es precisamente el que va a glorificar nuestros cuerpos mortales para ser semejantes al cuerpo de su gloria. Y eso es lo que viene hacer en nosotros el Espíritu en nuestras vidas. Y en Romanos 8:14 dice que todos los que son guiados por el Espíritu Santo de Dios, los tales son hijos de Dios. Los que son guiados por el Espíritu Santo de Dios, los tales son hijos de Dios. ¿Por qué? Porque el nuevo nacimiento está más relacionado con la nueva especie. Y esto es algo muy importante que tenemos que conocer. En Primera de Juan capítulo 3, versículo 24, quiero que veamos algo que escribió el apóstol Juan. Primera de Juan 3, 24. Y el que guarda sus mandamientos está en él. Y él en él, es decir, hay una transición, hay una interconexión entre el creyente y Dios. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu Santo que se nos ha sido dado, que es la confirmación de la adopción. Y ahí es precisamente donde nosotros como hijos de Dios entendemos esto. Y en Romanos capítulo 5, versículo 5, quiero que vayan conmigo a Romanos capítulo 5 y versículo 5. Y la esperanza dice no avergüenza, porque el amor de Dios está derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha sido dado. Es decir, nosotros tenemos en nuestras vidas precisamente la confirmación, la seguridad por la cual somos hijos de Dios. En Efesios capítulo 3, versículo 16. En Efesios 3, 16. Encontramos donde nos dice que Él os dé conforme a las riquezas de sus glorias y ser corroborados con potencia en el hombre interior por su Espíritu. Que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, para que arraigados y fundados en amor podáis bien comprender, escuchen, con todos los santos, cuál sea la anchura, la largura y la profundidad y la altura, y conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Es decir, el Espíritu Santo en ti clama, y lo que la palabra de Dios nos está diciendo aquí es que sabes que eres salvo cuando se llega, por ejemplo, al tiempo, al punto de la persecución, del sufrimiento, y cuando llega ese momento, tu reacción es instantánea. ¿Cuál es la reacción instantánea de un hijo de Dios? Clamar.
clamar inmediatamente, reconocer al Dios que sirves. Y puedes decir con toda confianza, Abba Padre. ¿Por qué? Porque es la reacción natural en el sufrimiento. Si esto sucede, en tu vida, es la evidencia de que eres un verdadero hijo de Dios. Que corres a los brazos de tu Padre. Porque sabemos que nos ama. Sabemos que Él tiene todos los recursos que nosotros necesitemos. Sabemos que Él tiene lo que nuestra alma necesita, pero sin embargo, el que no tiene el Espíritu Santo no hace eso. Se enoja con Dios. O empieza a maldecir y a tirar patadas y a hacer berrinches. Un hijo de Dios sabe muy bien quién es su padre en sus momentos difíciles del sufrimiento. Alguien que no es de Dios no puede decir, Abba Padre, no puede. Dice otra cosa que no puedo decir. ¿Por qué? Porque cuando nosotros reconocemos esto, Dios está vinculado en nuestra fe. Dentro de nosotros, dice la Biblia, que los que son de Dios gimen, piden hasta con gemidos indecibles, que nos lleva a la presencia de Dios, con gemidos indecibles. Así que nadie puede llamar a Jesús Padre si no es por el Espíritu, de acuerdo a 1 Corintios 12:3. Así que adorar es acto de fe por el Espíritu. Orar es un acto de fe por el Espíritu. Leer la palabra de Dios es un acto de fe por el Espíritu. Y clamar es la necesidad de lo más profundo de nuestros corazones cuando están rotos. No es algo que hacemos solos, sino que Dios está con nosotros. Dios está en medio del dolor. Es una colaboración entre Dios y nosotros. Él está dentro de nosotros. Él clama con gemidos indecibles. Por eso decimos que no estamos solos, que ahora ya no somos más esclavos, sino hijos. Ya no somos más esclavos. Ahora tenemos a un Padre a quien recurrir, y a Él damos la gloria y la honra en esta tarde. Pónganse de pie y continuamos la próxima semana con esta enseñanza.